Desde el siglo I y hasta la caída del imperio, las clases media y alta de la sociedad emeritense alcanzarán una extraordinaria calidad de vida. Vivirán en una hermosa ciudad residencial de grandes casas y emblemáticos edificios públicos. Una sociedad, no obstante, en la que la esclavitud era un elemento fundamental de la economía y donde la mujer formaba parte de un estado patriarcal. El agua potable es el gran elemento benefactor de la sociedad romana. Llegaba fresca a múltiples fuentes en las calles mediante un complejo entramado de acueductos subterráneos. Algunas viviendas llamadas domus incluso disponían de conexión a la red exterior para disfrutar de agua corriente. Un logro del estado del bienestar, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos pueblos de Extremadura no tuvieron agua corriente hasta bien entrado el siglo XX. El romano de Emérita construye toda su vivienda para vivir de forma saludable. No improvisa en su construcción y toma como ejemplo las casas de Roma. La casa romana evoluciona para que todos los tejados converjan en un patio interior, que suele ser un atrio o en un peristilo, donde recogen el agua y la almacenan en aljibes. Pues en este ala de la casa del Mitreo, las vertientes de los tejados todas convergían en este canal central. Había 4 alas y cada una echaba el agua a su zona del canal, y luego todo este jardín estaba abierto al cielo. El agua del tejado va cayendo al canal y se va decantando, se va depositando en el fondo y va subiendo el nivel, y cuando ya llega a este punto entra al aljibe ya limpia, ya sin ningún tipo de impureza, donde se almacena de forma subterránea, abovedado, donde no le da el sol y fresquito, donde ya se conserva para cuando se quiera consumir por parte de los habitantes de la casa. Encima del aljibe tenía un mosaico en su momento, de una habitación que seguramente sea un salón comedor donde hacían banquetes los habitantes de la casa. La cena, que se celebra a partir de las 4 o 5 de la tarde y se puede alargar hasta después del anochecer, es el momento más importante de la jornada. Los comensales se reúnen en torno al triclinium, una costumbre heredada de los antiguos griegos. Antes de dar comienzo a la comida, se engalanan con flores, pues creen que esto evitará que los vapores etílicos se suban a la cabeza. En la cocina, la señora de la casa ha ordenado a la esclava que elabore un suculento menú. Hoy les acompañan unos invitados ilustres y todo debe de salir perfecto. La gastronomía romana se empapó con el paso de los siglos de los hábitos culinarios de las provincias del imperio. Hasta Augusta Emérita llegaban las especies procedentes de otras regiones, con las que condimentar los alimentos en la búsqueda de nuevos sabores. Las técnicas de cocina mejoraban y se cuidaba la presentación de los platos, que era tan importante como la calidad de las recetas. Tal y como ocurre hoy en día, en las familias emeritenses había un interés creciente por la gastronomía. Hubo grandes gastrónomos romanos que dejaron escritas sus recetas y trucos, y algunos, como Marco Apicio, dilapidaron su fortuna en su afán por hacerse con los más refinados alimentos.
Durante el banquete era fundamental la conversación, y para mantener a los comensales en el punto justo de alegría, un esclavo se encargaba de mezclar el vino con agua y evitar así la embriaguez antes de finalizar la comida. En las casas más ricas, las cenas se podían completar con la presencia de poetas y músicos que amenizaban la velada. Una de las casas más grandes y lujosas de la Mérida romana fue la del Mitreo. La construyeron fuera de las murallas y así los propietarios pudieron levantar una vivienda de grandes dimensiones. Su nombre hace referencia a un hallazgo cercano a la casa donde se encontraron esculturas de culto a un dios llamado Mitra. El propietario de la vivienda debió de ser un hombre muy culto. Interesado por la tradición helenística, encargó la realización de un mosaico de una calidad casi pictórica. Fue instalado en una habitación noble, donde los invitados pertenecientes a la alta sociedad pudieron contemplar la complejidad del cosmos. Posiblemente uno de los pavimentos que, tanto en la composición como en la factura, es de los más importantes del Imperio Romano, porque aquí está compendiada la idea de lo que es el Saeculum Aureum, o sea, la tranquilidad que da el Imperio Romano, visto a través del orden cósmico perfecto. De unas dimensiones palaciegas, la casa del Mitreo dispone de numerosas estancias que estaban amuebladas con piezas sencillas, catres, mesas, sillas. Todas las habitaciones estaban articuladas en torno a 3 patios y todas pavimentadas con mosaicos. Las figuras están creadas con pequeñas piedras de diversa coloración, formando todo tipo de representaciones geométricas o humanas. Para combatir los rigores del verano, los propietarios bajaban hasta un sótano compuesto por 2 habitaciones donde pasar la hora sexta. Con el andar de los años, esta definición ha evolucionado hasta nuestra popular siesta. Estas habitaciones de verano son fruto de una tradición más bien de las ciudades africanas, pero la koiné, la cultura que compartía todo el Mediterráneo, se transmite también en lo que es lo arquitectónico. Por lo tanto, algunos de los habitantes de la ciudad de Mérida imitaron ese modelo africano y lo introdujeron dentro del esquema arquitectónico de su vivienda. Y en este caso, la única cubícula diurna que se nos conserva íntegra en Mérida por ahora es la de la Casa del Mitreo. Dentro del recinto amurallado, el entramado urbano de Augusta Emérita también estaba formado por grandes mansiones que podían tener 2 plantas de altura. No llegaban a ser tan espaciosas como la Casa del Mitreo, pero disponían de todas las comodidades de la época. En las termas de esta vivienda podemos comprobar el sistema de calefacción que a través de paredes huecas calentaban la estancia y el agua. El hipocausto era el sistema de calefacción del suelo y las paredes de una casa romana, lo que hoy llamaríamos suelo radiante, que podía alcanzar los 30 grados centígrados en invierno. Las termas necesitaban un calor más intenso y para conseguirlo canalizaban el aire caliente, procedente de un horno exterior a través de tuberías de barro instaladas en el interior de los muros. El uso de las termas privadas se hacía, a diferencia de las públicas, al finalizar la jornada laboral y antes de la cena. En el Museo Nacional de Arte Romano se ha recreado un espacio doméstico compuesto por mosaicos y pinturas aparecidas en una gran vivienda urbana. Estas pinturas representan la afición que tenían los emeritenses a las cacerías
y a los espectáculos circenses con escenas de cuadrigas compitiendo en el circo. Desgraciadamente no sabemos mucho acerca de los pictores imaginarios, acerca de los pintores que pintaron en Mérida en estas grandes viviendas, pero sí tenemos mejor fortuna con el tema de los mosaicos. Mosaicos que responden a talleres que estaban ubicados en la ciudad o talleres itinerantes que iban y venían con sus cartones y iban dándolos a elegir a los propietarios de las domus qué es lo que ellos querían para sus composiciones tanto ornamentales como figurativas. Los temas más demandados estaban relacionados con la agricultura, representada en escenas como la vendimia y la pisada de la uva. Otro tema recurrente era el paso del tiempo y las estaciones. Estamos en una ciudad agraria donde las estaciones eran muy importantes y también muchas escenas de tipo mitológico, sobre todo Orfeo, rodeado de los animales, cuando toca la lira y el resto de Europa, y como en las pinturas, también la representación de escenas circenses y también de escenas de cacería. Al poco de fundar la ciudad, Augusta Emérita ostenta el título de capital de la provincia lusitana. Acorde a su categoría política y administrativa, se proyecta dotar a la colonia de una gran área pública para espectáculos. El primer monumento que se construye es el teatro. Fue deseo del emperador Augusto que todas las ciudades fundadas en su tiempo contaran con un teatro. Esto es porque las obras tenían un contenido moralizante, didáctico y de alguna manera enseñaban a ser un buen romano, la virtus romana. La ejecución de la obra es financiada por Marco Agripa, militar y hombre de confianza del emperador. Agripa comandó a los legionarios que lucharon en las guerras cántabras, los mismos legionarios que años después fundarían Augusta Emérita. Fue un acto de generosidad del general hacia sus fieles soldados eméritos. Los 6.000 espectadores que podía acoger el teatro se maravillaban ante la majestuosidad del monumento y su perfecta acústica, que permite al más alejado de los asistentes escuchar con claridad las declamaciones interpretadas desde el escenario. El frente escénico es la parte monumental del teatro y su diseño servía de decorado tanto para comedias como para dramas. Podía representar un espacio público, una vivienda o un jardín, completándose la escenografía con atrezo. Este frente escénico se utiliza también como soporte de esculturas con un claro mensaje, tanto político como religioso. De forma que en el cuerpo de abajo suelen ir los humanos, los emperadores y la familia imperial, y en el piso superior los dioses. En el centro de la escena preside la diosa Ceres, que es la diosa benefactora del campo, de la agricultura y de la ganadería. La palabra cereal procede precisamente de la diosa Ceres. Esta es una diosa que pasaba 6 meses con su esposo Plutón en los infiernos, en el submundo, y otros 6 meses en la tierra, que era cuando ésta florecía. O sea, ella aparece con la primavera, ¿no? Es la que provoca la primavera. En el teatro también se da cita la política y la religión. Concretamente, aparte del frente escénico, tenemos un espacio de tipo religioso, el sacrarium, en la zona del graderío, y es donde se le colocaban unas aras para hacer ceremonias propiciatorias antes del comienzo de las representaciones. Las representaciones de más éxito eran las comedias y las parodias, y como las mujeres tenían prohibido actuar, todos los personajes eran interpretados por hombres que cubrían su rostro con máscaras. Los actores accedían al escenario a través de 3 puertas abiertas en el frente escénico. Estas puertas comunican con las dependencias utilizadas por los técnicos y por los actores que disponían de camerinos. También se construyó una gran zona ajardinada, conocida como peristilo. Nos encontramos en las traseras del teatro, en otro espacio público que estaba ajardinado y delimitado por unos pórticos.
Este edificio servía para refugio de los espectadores en caso de lluvia, también era donde se ensayaba, los coros, los músicos, y luego tenía otras muchas funciones. Los pedagogos, por ejemplo, ejercían en él, o era un sitio de encuentro de los enamorados, de amigos, etc. Durante 4 siglos ininterrumpidos, el Teatro Romano de Mérida fue un punto de encuentro de los emeritenses con la cultura y la política. Sin embargo, el teatro no fue el entretenimiento preferido por los romanos, que acudían en masa a los espectáculos celebrados en el anfiteatro. Los 12.000 espectadores que abarrotaban las gradas rugían ante las luchas a muerte. El momento cumbre de los festejos eran las gladiaturas. Los gladiadores eran personas muy populares, algunos contaban con un club de seguidores. Sabemos que cada 30 combates que hubieran sobrevivido se les concedía la libertad, pero es una forma de vida muy parecida a la de un esclavo. Construidas sus gradas sobre una ladera natural, el anfiteatro se inauguró el año 8 a.C. Durante un tiempo se pensó que el foso central se utilizaba como naumaquia, que es como se conocía a los espectáculos que recreaban batallas navales. Los últimos estudios realizados documentan que su uso era para almacenamiento de la tramoya y atrezo de los espectáculos. El público se distribuía de igual manera que en el teatro. Ciudadanos romanos cerca de la arena, mujeres que no estuvieran acompañadas de un hombre y esclavos en las tribunas superiores. En la zona central de la elipse se encontraba la tribuna ocupada por el editor que financiaba los juegos. El acceso a los espectáculos era gratuito y en ocasiones se distribuía comida entre el público. Esta era la fórmula que utilizaban los prohombres de la ciudad para promocionarse entre sus ciudadanos. Mucha de esta gente rica, estos patricios, están en la política local o provincial. Entonces es una forma de tener este servicio al pueblo, el famoso pan y circo, ¿no? Tener a las masas entretenidas y satisfechas. Cuesta creer que a pesar del poder político y social que ejercía la ciudad de Roma, el anfiteatro de Mérida se construyera 80 años antes que el Coliseo romano. Coetáneamente, en la misma época, en Roma sabemos que son de madera, son portátiles de poca entidad. De hecho, anfiteatro significa doble teatro y es porque allí lo hacían girar y se convertía en una especie de doble teatrillo, ¿no? Que se daba la espalda uno al otro y se montaba luego como anfiteatro para las luchas, pero era una cosa pequeña, ¿no? El equivalente a las plazas de toro portátiles. En el anfiteatro se organizaban siniestros espectáculos cuyo fin último era la muerte de sus participantes a manos de animales salvajes o de cualquier otra fórmula que alimentara los instintos más básicos del espectador. El romano recurría al reclutamiento forzoso entre los marginados de la sociedad y en muchas ocasiones entre un grupo religioso que extendía sus creencias monoteístas y que se negaba a rendir culto al emperador. La zona del foro tiene una cárcel, pero es para pocos días, ¿no? No existen prisiones como tal. Entonces lo que hace el romano es que o bien vende como esclavos a los malhechores
o bien directamente se divierte con ellos en el anfiteatro, que era la pauta. Entonces, precisamente con lo que pasa con los cristianos es que desafían el poder del Estado romano, y es por eso por lo que muchas veces son llevados a la arena. En Roma sabemos que murieron muchísimos, pero en Mérida no hemos podido confirmar esta posibilidad. Pocos años después de la inauguración del anfiteatro, se concluye el proyecto de dotar a la colonia de un gran espacio para espectáculos con la construcción del mayor de los edificios de la ciudad, el circo. Con capacidad para 30.000 espectadores, fue de los más importantes del imperio y uno de los pocos que se conservan en la actualidad. Miles de personas acudían de diversos puntos de las provincias para asistir a las apasionantes carreras de cuadrigas. Los conductores de estos carros, llamados aurigas, eran personajes de fama internacional como el lusitano Cayo Apuleyo Diocles, que probablemente comenzó su carrera profesional en Augusta Emérita y acabó en Roma como uno de los mejores aurigas de todos los tiempos. La dotación de infraestructuras públicas de la ciudad permitía al ciudadano disfrutar de numerosas posibilidades lúdicas y sociales. Las termas eran un lugar para el relax y el encuentro con familiares y amigos. Las conocidas popularmente como Termas de Resti son el conjunto termal mejor documentado de la ciudad. Destacan también por su monumentalidad. Estamos hablando de un conjunto termal que rondaría los 1.500 metros cuadrados. El espacio termal destinado a los baños de agua templada, caliente y fría ocupa unos 800 metros, pero la singularidad de estas termas es que en la parte sur se documentó parte de lo que sería un espacio abierto o palestra destinada a ejercicio físico, en cuyo centro documentamos una piscina o natatio de grandes dimensiones. Tienen una situación muy concreta que está muy próximo a la entrada a la ciudad. O sea que imaginamos que la gente que venía de las provincias, antes de entrar a la ciudad, venía a las termas y se daba un baño reparador, y también está muy próximo a la zona de espectáculos. Los plebeyos, los patricios, todo el mundo se mezclaba. Evidentemente, no era lo mismo ser una persona rica que venías con un séquito completo, ¿no?, de criados, en el que uno, por ejemplo, te guardaba la ropa en el apodyterium, te la colocaba, otro te llevaba la toalla para que tú te bañaras, otro te iba tocando música por las termas, que un simple romano que el pobre, bueno, venía y disfrutaba del baño, pero de otra manera, ¿no? Sin embargo, estas termas no fueron las más importantes de la ciudad. Los arqueólogos creen que bajo la Mérida moderna y cerca del foro se ocultan las grandes termas de Augusta Emérita. Otras termas que adquirieron gran fama entre la alta sociedad emeritense fueron las de Alange, gracias sobre todo a sus aguas con propiedades medicinales. El balneario de origen romano sería un edificio de planta rectangular de unos 33 metros de largo por unos 16 de ancho, en cuyo interior tenemos dos especies de círculos gemelos que serían destinadas al baño, ¿no? Estos espacios de planta circular tienen una cúpula hemisférica enorme de dimensiones grandiosas. Estamos hablando de una altura de unos 13 metros, en cuya parte superior tiene una especie de agujero o ósculo para la entrada del aire y para la entrada de la luz. Se conserva otro espacio, una especie como de cristopórtico o sala grande con cubierta de bóveda de cañón, al que se abren una serie de estancias que están sin excavar. Eso sería lo que queda del origen romano, pero que nos indican que esas termas en época romana tuvieron un esplendor bastante importante y que gracias a sus cualidades minero-medicinales fueron bastante visitadas por la alta sociedad romana.
Todo aquello que pudiera generar un placer o suponer un beneficio para la salud era consumido por una sociedad ávida por obtener los productos más novedosos. Esto dio como resultado actividades industriales singulares como la producción de hielo. Para ello construyeron unos pozos donde almacenar la nieve. Una vez más, estos de Mérida son los únicos que se conservan de todo el imperio. Nos encontramos extramuros, fuera de la ciudad romana, en un lugar idóneo porque estamos en una zona de umbría, unas construcciones que son semisubterráneas, excavadas en la roca para asegurar su aislamiento, y luego todos los accesos están hechos en recodo para evitar las corrientes de aire y asegurar una temperatura estable. La nieve procedería, porque en época romana nieva tanto como ahora, es decir, excepcionalmente, procedería sobre todo de la Sierra de Béjar y en años fríos de la zona del Valle del Jerte o de la Sierra de Guadalupe. Y sería un abastecimiento en escala, es decir, que unos pozos suministran a otros hasta llegar a Mérida. El complejo está formado por varios depósitos, varios pozos de nieve, neveras y galerías. También un pozo donde va a desaguar todo el conjunto. Los usos que tuvo la nieve en época romana son varios. Está la conservación de alimentos, de hecho en el lugar han aparecido ánforas, pero la gente vendría a comprar el hielo y la nieve con la conservación del pescado, de la carne. Eso explica, por ejemplo, la cantidad de ostras que nos aparecen en los vertederos emeritenses. Otra razón era de tipo sanitario, y es que se piensa que tanto de forma preventiva, ¿no?, para no enfermar de fiebre, hay que beber frío. Y esto nos lleva al tercer uso, y es la moda que se instaura a partir de Augusto, del emperador Augusto, que es en los grandes ágapes romanos contar con las bebidas en frío, refrigeradas o bien con nieve o con hielo. Esta vida esplendorosa atrae a infinidad de emigrantes venidos de diversos puntos del Mediterráneo. De este crisol de culturas dan fe la diversidad de cultos existentes. La mentalidad del romano daba a la divinidad una presencia constante en la vida diaria y en términos generales era tolerante con las religiones de otros pueblos, de los que tomaba prestado a sus dioses. El romano practicaba tres tipos de cultos. El más íntimo era el doméstico para proteger el hogar. La familia se reunía en torno al lararium y honraban a los dioses. El creyente podía dejar de hacer ofrendas a un dios si éste no respondía a sus plegarias. Los cultos públicos, que simbolizaban el respeto al Estado, tenían una lista interminable de deidades que estaban encabezada por el dios Júpiter. Y por último el culto imperial, que se desarrolló con el reinado de Augusto y que divinizaba la figura del emperador. A partir de Accio, del año 31, Augusto comenzó a recibir homenajes que él consentía, pero que no oficializaba. Porque aquí en Mérida el templo de Diana fue un templo dedicado al emperador Augusto, pero con la habilidad suficiente de poner antes de Augusto la palabra Roma. Roma, templo dedicado a Roma y a Augusto. Era un templo no oficial, pero sí consentido por el elemento devocional de la colonia, por sus fuerzas vivas, etcétera, etcétera. Ninguna ciudad del imperio, ni tan siquiera la todopoderosa Roma, disfrutó de un estado del bienestar socialmente tan extendido entre los ciudadanos y tan prolongado en el tiempo como el ocurrido en Augusta Emérita. Fueron muchas las pequeñas ciudades y colonias que intentaron imitar la calidad de vida
de aquella ciudad piloto y en algún momento de su historia llegaron a conseguirlo. Los habitantes de Regina, Caparra o Contributa construyeron importantes obras públicas que completaban las demandas sociales y económicas de pequeñas y dinámicas ciudades romanas.